Bueno, pues yo creo que vamos a empezar, como dice Rafa, a la siguiente presentación, que es la explicación del RESAT 3. Yo creo que el speaker que la va a dar, pues no hace falta que lo presentemos, porque yo creo que todo el mundo lo conoce, y si alguien piensa en un referente nacional e internacional de patología aórtica, pues evidentemente es Arturo Evangelista, que además es la persona que yo creo que nos ha motivado a todos a seguir la senda de esta patología tan interesante. Como vamos con retraso, yo creo que lo mejor es que Arturo empiece con la presentación y luego discutamos algunas de las preguntas que tengáis al final de la presentación. Bueno, pues primero dar las gracias a todo el grupo que ha estado colaborando en los RESAs, porque es el tercero que hacemos. El RESA tiene un planteamiento de incluir todos los pacientes con síndrome aórtico agudo durante 2 años, porque nos pareció que arrastrar ad eternum esto era perder calidad, o que solo pudieran hacer centros muy motivados, y lo que nos interesábamos es la foto que teníamos. Por lo tanto, empezamos hace 14 años y ahora estamos en el último RESA que hemos valorado. Y vamos un poco a explicar los resultados de forma rápida y hacer un comparativo al final. Probablemente la charla no ocupará en absoluto 30 minutos, porque ya me imaginaba que no iríamos muy rápidos. Entonces, bueno, 754 pacientes se han incluido en estos 30 centros durante estos 2 años. 70% son hombres. La edad media son 65 años. Realmente hay un 10% de pacientes con 80 años o más, y tenemos que disección ocupa el 81% de los casos, el hematoma un 15%, la úlcera un 4%. Llamativamente, a diferencia del IRAD, que el hematoma es un 5, nosotros tenemos un 15, o sea, nos acercamos un poco a las series asiáticas y japoneses, donde tienen un 15 o un 20, y yo creo que es porque diagnosticamos mejor. Entonces, el tipo A es un 70% y el tipo B es, o sea, que no afecta a aorta ascendente, es un 30%. La demora es aceptablemente buena, es optimizable, pero vemos que tenemos casi más de un 70% o 74% de los pacientes que se diagnostican al primer día, que en una media de 6 horas. Hay un subgrupo reducido de un 10 o un 12% que se diagnostican el segundo o tercer día, y hay estos que casi se diagnostican por azar o a trompicones, que no llega a un 10% de los casos que pasan el segundo día. Las técnicas de imagen, como ya se ha comentado en las charlas anteriores, el TAC, que es la reina, es lógico que sea así, es una técnica que es utilizable en cualquier hospital terciario, secundario, comarcal. No hace falta ser un súper experto para hacerlo, cosa que LT, pues si no tienes un experto casi perjudicas más que ayudas. Y la combinación que cada vez va aumentando es el transtorácico más el TAC. Yo diría que esta combinación ir haciendo. Cuando he puesto transtorácico más el TAC un 20% o un 19% es porque el transtorácico sospechó la presencia de disección, porque algunos TACs también tienen transtorácico en segunda línea. El ET, veis que ha bajado mucho al 8%, y el ET solo se puede decir que es anecdótico casi, y después hay un pupurri de, pues bueno, pues de resonancia, que por azar se hace un ortograma de un paciente en hemodinámica, pero el TAC es la reina, no hay duda, y con razón, porque tiene mucho campo visual y se puede ver bien. Aparte ya de puesto la demografía y puesto la técnica diagnóstica, podemos ver en complicaciones que, lógicamente, y estos son los porcentajes de esta serie, el tipo A castiga mucho más que el tipo B. He puesto en amarillo donde las diferencias son significativas. En shock o inestabilidad hemodinámica, menos de 90 de presión arterial es casi un 18% de los AS. Déficit neurológico es un 19% de los AS, isquemia periférica es un 14%, taponamiento es un 16%, infarto de miocardio es un 7%. Curiosamente, la isquemia mesentérica está más repartida entre los dos, y la insuficiencia renal, que aquí está en un filtrado inferior a 40, pues también está repartido entre el A y el B. Y de aquí he pasado un poco a las complicaciones agudas, las que aparecen cuando el paciente nos llega, y la mortalidad. Al lado izquierdo he puesto el estudio univariado del tipo A,
y en el lado derecho está el multivariado. Obviamente podéis ver que el shock pesa mucho en la mortalidad, la isquemia periférica, la isquemia mesentérica, el déficit neurológico y el infarto de miocardio. Tienen valor en el univariado, el taponamiento, la insuficiencia renal, pero no en el multivariado. Y la edad de 80 años, superior a 80 años, también cuenta en el univariado y en el multivariado. Obviamente, si yo sacara shock, porque sabéis que se pueden hacer varias combinaciones en los multivariados, entonces sube taponamiento e insuficiencia renal como variables predictoras también en un multivariado, pero tendría que quitar shock. Shock conforma esta foto. Es shock o isquemias, déficit neurológico, infarto de miocardio. En el tipo B tenemos que la isquemia periférica, la insuficiencia renal, y aquí, curiosamente, que en el tipo A también los había puesto, pero no sacaban peso, variables de imagen como el hematoma periaórtico o un diámetro superior a 55 milímetros tienen valor univariado y multivariado. Es decir, que bueno, en el tipo A pesa mucho más la inestabilidad hemodinámica y la isquemia y no tanto el hematoma periaórtico ni el diámetro. En cambio, en el tipo B sí que salen. Y en cambio no sale tanto ni el shock, ni la isquemia mesentérica, ni la edad. O sea, es un poco un perfil un poco diferente. Quizás porque el hematoma periaórtico en el tipo B pues tiene unas implicaciones de ruptura contenida o cosas de este tipo que no pasa tanto en el A. Bueno, si vamos a ver el manejo que ha habido en el tipo 3, en el RESA3 respecto al tipo A, vemos que alrededor del 85% de los casos se tratan quirúrgicamente y un 15% se tratan médicamente. Ahora comentaremos este 15% de qué va. Un problema que hay, que uno podría decir que en puridad esto es mortalidad quirúrgica, porque son pacientes que se mueren antes de la cirugía. Y esto de este 15% casi es una tercera parte, que se lo están pensando, que lo están preparando, que no sé qué, el paciente fallece. Entonces, este paciente no se opera, pero la indicación podría estar. Después hay las comorbilidades y la edad en esencia, poca cosa más. Cuando hay una demora de más de 24 horas, solo un 13%. Pero fijaros otra vez que aquí está la estrategia del equipo de cirugía, es decir, pues que el cirujano que se lo ve, que si no lo ve, que si piensa, que si no piensa, que si lo tendré bien, que si tengo el anestesista. Bueno, esto puede estar en relación también con la charla anterior de hablar de código aorta, de hablar de unidades de aorta, es decir, este retraso de 24 horas puede ser que un centro donde todo lo tenga optimizado, pues la mitad de este 13% desaparezca porque lo tengan muy claro. Pero en el contexto real de todo el país, pues esto es una decisión quirúrgica. Hay quien dice dudas diagnósticas o si la comorbilidad puede ir mejorándose o no se puede ir mejorando. La mortalidad del tipo A vemos que globalmente es un 31%. Si tenemos en cuenta los que se operan, es un 24%, y los tratados médicamente es un 70%, porque son grupos con comorbilidades, son grupos con edad, son grupos que el cirujano lo está demorando, lo está retrasando y por algo lo debe estar haciendo. Entonces, pues encontramos que está esto. Después compararemos los tres RESAs, pero esta es la foto del RESA 3. En el tipo B. Bueno, en el tipo B tenemos que la mitad de los casos, y esto es un cambio de paradigma que lo compararemos con los anteriores, se tratan médicamente, pero tenemos casi un 40% que en el país, en el RESA 3, en estos 2 últimos años, se les ha ofrecido tratamiento endovascular. Y solo un 7, un 8% que se les ha ofrecido cirugía. ¿Cuáles son las indicaciones de endovascular? Bueno, rotura contenida, se dice un 21%, aquí hay varios que se pueden solapar, inestabilidad hemodinámica un 20%, hipertensión no controlada un 17%, dilatación severa de la aorta un 11%, isquemia visceral periférica un 8%, persistencia del dolor un 7%, restensión de la disección un 7%. A ver, yo creo que en el fondo
se ha tendido a ser un poco más laxo en la indicación. Es decir, uno debería pensar que la ruptura contenida, la inestabilidad hemodinámica sí, y que la isquemia visceral sí, y que lo otro, la hipertensión no controlada, quizás, que la dilatación de aorta puede, depende del caso, persistencia del dolor. Es decir, no hay duda de que hay una tendencia a aumentar en situaciones no severamente complicadas, como sería meterse en una cirugía abierta, que ahora sí que se invita un poco a la cirugía endovascular y por eso ha subido casi a un 40%, ¿no? Y estas son las justificaciones. La mortalidad del tipo B es un 12%, en el tratamiento médico es un 9%, fijaros, el endovascular es un 9,2%, la cirugía un 37%. Probablemente, realmente nos encontramos que el médico está contaminado por pacientes que no gustan ni al endovascular ni a la cirugía, y no solamente es médico, sino que es médico con todo lo que acarrea un tratamiento médico, que algunos es porque van muy bien, pero los otros es porque no los quiere nadie, y el endovascular pues ha salido muy bien representado. En todo caso, ha aumentado el número, pero una mortalidad del 9,2% a mí me ha sorprendido, es decir, parece muy defensable. Bueno, aquí ya es por decir que en el 2005 publicamos el RESA 1, 2012 el RESA 2, estamos ahora en la digestión y ya escritura de los resultados del RESA 3, pero voy a poner en las últimas diapositivas, porque yo pienso que tiene gracia el comparativo de los RESAs, teniendo en cuenta pues estos 14 años. Fijaros que hay en el tipo A hay una indicación creciente en el tratamiento quirúrgico del 80 al 85%, y como los números son grandes, esto es significativo. Es decir, se operan más pacientes ahora, se rechaza un 15%, pero antes se rechazaba un 20%, y por lo tanto se operan más pacientes. Pero es que, aparte de operar más pacientes, la mortalidad ha bajado. En el RESA 1, y así lo publicamos, teníamos una mortalidad quirúrgica que dolía mucho, que era un 33%, y ahora la tenemos del 24%. Sigue doliendo, pero pienso que hemos sacado 10 puntos de ventaja en estos 14 años. No hay duda de que, y hemos reducido el tratamiento médico, es decir, que operamos más, es decir, que hemos mejorado. Siguiente paso puede ser pues el código aorta, lo que queráis, pero durante estos RESA hemos testificado una disminución de un 10% del tipo A en el tratamiento quirúrgico, y esto está muy bien. Y en el tipo B, ¿qué ha pasado? Pues bueno, el tratamiento médico empezó en un 66% y ha bajado 15 puntos al 51%, casi a la mitad. Y a la inversa ha habido el endovascular. En el RESA 1 estaba saliendo la técnica, hacía pocos años que estábamos en ella, se operó un 23% y ahora casi es un 40%. Es decir, ha ido tomando pacientes de cirugía y muchos también de tratamiento médico, todo se ha dicho. ¿Y cuál es la mortalidad? Pues lo que os he comentado. En el TEBAR, por ejemplo, el endovascular, en el RESA 1 la mortalidad era de un 27%, que también dolía. Bajó en el RESA 2 a un 18% y ahora estamos en un 9%. Es decir, algo se está moviendo claramente en el manejo del síndrome aórtico agudo, tanto en el tipo A como en el tipo B. Si podemos ver la globalidad, es decir, cómo están nuestros pacientes, aparte de cómo los manejemos, sino cómo nos llegaron, pues en el tipo A era un escalofrío porque fallecía el 41% de los pacientes con síndrome aórtico agudo tipo A. Y esto es muchísimo. Y ahora nos fallece un 31%, un 10% menos. Y hemos de bajar claramente esto. Hemos mejorado mucho, la cirugía ha mejorado mucho, hemos de arrancar más. Esto es así. Y en el tipo B fallecía, y esto me sorprendía mucho, un 23% de todos los tipos B, y ahora fallece un 12%, que es muchísimo más racional. Manejemos como manejemos, endovascular, médico, quirúrgico. Por lo tanto, lo que le ofrecemos a un paciente que llega por la puerta, esta es la foto, ¿no? Esta es mi última diapositiva y las conclusiones, porque he querido hacer, quizás presentar lo más potente que teníamos, es que, bueno, pues yo pienso que el registro español del 1 al RESA 3, en 14 años la mortalidad global ha bajado al tipo A del 41%, que era un poco dura, al 31% en global, y en el tipo B ha bajado del 23% al 12%.
vamos avanzando. Esta mejoría en la mortalidad se debe esencialmente, desde mi punto de vista, a la disminución de la mortalidad quirúrgica en el tipo A, que era del 33% y ahora es del 24%, y en el tipo B a la marcada disminución de la mortalidad por endovascular, que era del 27% y ahora es del 9% y ha ganado pacientes al tratamiento médico. Por lo tanto, estos son dos herramientas muy potentes. No obstante, y en esto tenemos que ser humildes, los resultados siguen siendo algo peores que otros registros nacionales e internacionales. Esto es así, si comparamos el registro de Alemania, pues la mortalidad está alrededor del tipo A del 16-18%, y me niego a que nos comparemos con los asiáticos, porque yo no sé lo que hacen, pero los japoneses y coreanos tienen mortalidades del 10% en el tipo A, del 12%, que a mí me cuesta mucho de entender. En todo caso, se puede explicar lo nuestro porque, primero, hemos sido precoces en el diagnóstico y esto parece que sea bueno, esto es bueno para el paciente, pero no para los resultados, porque entramos pacientes con situación más inestable, chocados, que si se retrasa el diagnóstico no entran en la foto, lo que no llega a un hospital IRAD, hay un hospital RESA, pues no computa, por lo tanto, si se mueren por el camino no nos hemos enterado. Por lo tanto, la precocidad del diagnóstico nos castiga, pero es bueno para el paciente. También hay menor número de pacientes referidos porque tenemos una red mucho más grande de 30 hospitales por toda España. Y por otra parte, nosotros no hemos seleccionado pacientes en buenos y malos como el IRAD, que son centros de experiencia. Nosotros nos hemos metido todos los que han aceptado meter los pacientes consecutivamente y seriamente. Y esto, pues en el fondo, es una foto más real, aunque heterogénea, pero de lo que da en España el síndrome aórtico agudo. Yo creo que los resultados apoyan, a pesar de que vamos muy bien, tenemos que ir mucho mejor, a un mayor esfuerzo en la estrategia terapéutica. Y aquí pongo, pues otra vez, en comparación a la charla anterior, que no nos habíamos contaminado, que pienso que es importante en cada centro que tiene estos pacientes hacer un código aorta y jugarla fuerte. Y en los centros que no lo pueden hacer, pues entonces habrá que llevar a centros de aorta, porque habrá centros que no tengan la capacidad de aplicar un código aorta. Pero el camino que hemos hecho durante estos 14 años, yo creo que demuestra mucho de que, centrándose en los datos, la gente se estimula mucho más y se va avanzando. Este es el resumen del RESA 3 y también un poco la comparación con los anteriores. Y si tenéis preguntas, encantado en responderlas. Muy bien, Arturo, muchas gracias por hacer este resumen de los 15 años del síndrome aórtico agudo en España. Hay 3 preguntas. La primera la hace el doctor Bellmunt, en el cual nos pregunta si están recogidas en el RESA las indicaciones de cirugía endovascular en función de la presencia de factores de riesgo en la disección tipo B, es decir, si en función de las complicaciones que aparecen en la tipo B. Sí, está recogido todo. Es decir, que en el fondo cuando se opera a un paciente o se hace una indicación endovascular, se tienen las complicaciones y se tiene el tratamiento endovascular y se tienen las razones que indica el equipo vascular para hacer el tratamiento. Es decir, todas estas razones las estamos procesando y aquí he puesto el resumen, pero se tiene todo, sí. La otra pregunta es del doctor López Ayerbe, que nos pregunta si crees que la disminución de la mortalidad en el síndrome aórtico tipo B es por la inclusión o la colocación de TEVAs en pacientes menos complicados o menos patológicos y que ello haya podido producir esta disminución de mortalidad. Yo creo que sí, que la cirugía abierta tipo B, que en el fondo en el RESA 1 ya había endovascular, pero estábamos al primer año y medio, 2 años de haberse aplicado y muchos sitios estaban empezando y la indicación era muy centrada en pacientes claramente complicados como sustitución a cirugía abierta. Ahora la indicación se ha relajado un poco más y esto ha facilitado de que se muevan pacientes de tratamiento médico con algunas cosas a endovascular. Y realmente a mí me ha sorprendido porque el 9% de mortalidad en el endovascular pues casi favorece a esta filosofía de que si un paciente tiene alguna cosa que no va bien, pues quizás más que ir viendo qué pasa, el endovascular sí es un buen criterio. Yo diría que a veces, pues si no tienes que hacer bypasses carotidio-carotidios y cosas de este tipo, sino que puedes ir a un endovascular directo y el paciente no acaba de ir bien, puede ser que vaya ganando peso
y a veces nos estamos planteando si hacer endovascular en fase subaguda por pacientes de perfil a largo plazo. Pues bueno, si ya de entrada ya vemos que tiene un diámetro grande y todo esto, pues dices, bueno, ¿por qué no durante la fase aguda, no hiperaguda, pero en la fase aguda vamos a ofrecerle este beneficio? Yo creo que ha influido, sí. Muy bien. Otra pregunta del doctor Moreno, yo creo que también abarca una población importante, y es ¿cómo manejas el paciente con disección tipo B de patología genética? Es decir, ¿hay que tratarlos médicamente? ¿Hay que ser más agresivos? ¿Cirugía abierta, endovascular? Sí, este es un problema que no está solucionado y es un problema de centro de aorta, creo yo. Es decir, si es un paciente que se nos va de las manos, hay que hacer lo que se pueda. Pero es obvio de que un paciente genético, si se puede, se tendría que ofrecerle cirugía abierta. Y es obvio que la cirugía abierta es señora, porque es difícil de hacerla de emergencia y teniendo un cirujano con experiencia. Por lo tanto, es un problema no resuelto en el 2020, que igual en 2030 se tendrá muy claro o se tendrá que llevar con helicóptero a un sitio ya para que de alguna forma se le ofrezca lo mejor. Yo creo que vale un endovascular si es una solución puente, porque la vida va primero que la indicación de la que sea. Pero si tuviera a mano un cirujano que me pueda hacer una cirugía abierta del tipo B y puedo esperar 24 o 48 horas sin que sea un riesgo vital importante, iría a la cirugía abierta en estos casos. Y la última pregunta, yo creo que como has ahorrado tiempo la podemos permitir, es de Fran Calvo y también me parece interesante. Es sobre si el código aorta que se ha explicado anteriormente, ¿tú consideras que implica también centralizarlo en diferentes centros de referencia? Es decir, no solamente intrahospitalario, como has comentado anteriormente, sino que también sea centralizar la patología aórtica en centros de excelencia. Y otra pregunta más complicada, si tienes alguna cifra orientativa sobre el número de casuística anual que debería de ser ese centro para considerarse un centro de referencia. A ver, yo he analizado, pero no he terminado de analizar, pero he analizado los datos por casuística y no me sale. No me sale, me salió en el RESA 1 y ahora no me sale claramente. Quizás si uno pone niveles de corte va cambiando, igual encuentra números significativos. Hay una tendencia a tener menos mortalidad en los centros grandes. Obviamente, si cortas a menos de 7 por año, la cosa pinta mal. Lo ideal sería ir alrededor de 14 por año. Un número de este tipo casi es el mínimo para ofrecerle al paciente unas ciertas garantías. Pero no hay dicotomía muy importante. Los centros de gran volumen van bien, van mejor que los centros de bajo volumen, pero hay una interfase muy grande. Yo creo que, claro, España es muy grande y hay territorios muy anchos donde no hay hospitales y hay otros territorios donde hay 5 hospitales en muy pocos kilómetros. Para mí sería un signo de honestidad decir, definamos qué es un código aorta para todos y definamos qué hospitales son dispuestos a jugar de verdad asumiendo el código aorta. Y los que no puedan, pues que quizás cedan los pacientes a otro que va a hacer el código aorta. Pero si me pones en algún, yo qué sé, en León, en sitios que están muy lejos, pues yo creo que allí uno tiene que valorar muy mucho cuál es la distancia entre donde están ellos y su hospital con código aorta. Pero es obvio de que nosotros vamos a definir el código aórtica y decimos que hay el código aorta, pero siempre habrá otro hospital que dirá, bueno, ¿y por qué yo no voy a manejar estos pacientes? Entonces, la primera cosa que deberían hacer las sociedades científicas es, entendemos por código aorta esto, que se tenga 24 horas esto, que se pueda ofrecer esto y que se haga esto. Si no, pues uno hace un código de otra patología, pero no exactamente de esta. Y a partir de ahí ver las distancias en tiempo. Yo creo que esto es fundamental. Sería fantástico agrupar. Pero yo bueno, estoy en Barcelona y a mí como moralmente le digo al Clínico Sant Pau o Canruti que me los envíen a mí y no vayan a otro centro. Es decir, lo que sí me parece importante es que si la jueguen al mismo nivel que lo hacemos nosotros, porque obviamente en los trasplantes se ha hecho, pero la aorta y los trasplantes no son exactamente lo mismo, porque a veces pues, los trasplantes es una cosa que se puede hacer más selectivamente y de otra manera. Pero entiendo de que deberíamos ofrecer unas mínimas garantías para que centros que no tengan código aorta pasen de ella y lo envíen a centros referenciales.
eso sí. Y la otra Muy pregunta, bien. no sé si era de Frank. Sí, era de Fran también que explicaba eso, el número de casos que tú consideras que debe tener un Sí, ya centro. te digo, para mí 15 sería el número de casos, es decir, más de un caso al mes de media. Habitualmente serían 2 casos al mes, sería fantástico, pero como mínimo un caso al mes de media, intervencionismo, no de hematomas o cosas menos, pero de intervencionismo, que tú puedas tener un caso al mes en fase aguda, y si puede ser en fase crónica, pues 2 o 3, yo creo que es el que marca la calidad del centro. Muy bien, pues muchas gracias Arturo por la charla magistral y pasamos ya a la siguiente mesa sobre aneurisma aórtico.